Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todo el público presente, a la digna mesa. Estamos reunidos en esta ceremonia para la sustentación de tesis para obtener el grado de académico de magíster en gestión de operaciones y servicios logísticos. En la ciudad de Lima, del día 26 del mes de marzo del año 2024, siendo las 15 horas, se instaló un jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Propuesta de mejora de la productividad en una empresa metalmecánica aplicando herramientas de Lean Manufacturing, presentado por el bachiller Andrés Bravo Fernández, para optar el grado académico de magíster en gestión de operaciones y servicios logísticos. Tiene usted 20 minutos para sustentar su trabajo. Después de los 20 minutos vamos a hacer una rueda de preguntas. Después de las preguntas, los miembros del jurado deliberarán y después se dará el resultado de la evaluación. Puede continuar, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado, presidente. Vamos a empezar mi presentación en esta investigación que he hecho. El contenido, como pueden ver, lo que es introducción, problema y objetivo, resultados y conclusión y recomendaciones. Partimos de la introducción. Esto en el contexto de la pandemia del COVID-19, metal mecánico. Según datos, el primer grupo, cuando ocurrió esto de la pandemia, se dio un cierre de muchas empresas, la clausura de poder realizar actividades, en el cual se formó varios grupos. El primer grupo fue en el tema de transporte y nuestro sector en el cual se ha hecho la investigación es en el segundo grupo, que la fecha fue el 19 de marzo, que fue el sector metal mecánico, que se va a englobar la investigación. En el año 2020-2021, que es donde se empieza la investigación, se encontró que, según datos de la Sociedad Nacional de Industrias, que más de 2.000 empresas cerraron en cuanto a metal mecánica, y en el 2021 esta cifra decreció a 1.500 empresas cerradas de este sector. Luego de ello, también en INEI mencionan que en estos 3 años que se engloba, los 2 últimos de la investigación, en el 2020 hubo un decrecimiento del 10.80% en este sector metal mecánico. Y en el 2021 creció un 13.90% y en el 2022 creció un 5.10%. Esto nos lleva a que el sector metal mecánico estaba en una situación muy crítica, muchas empresas cerraron y comenzó en el 2021 a crecer. Para poder volver a reactivarse, para que la empresa fuera competitiva, uno de los puntos importantes era el aumento de la productividad y la disminución del desperdicio, que es lo que se engloba esta investigación. En la investigación tenemos problemas y objetivos. El problema central es en qué medida las herramientas Lean Manufacturing pueden mejorar la productividad, y tenemos 4 problemas secundarios. ¿En qué medida las herramientas 5S mejora la productividad en una empresa metal mecánica? ¿En qué medida la herramienta Andon mejora la productividad en una empresa metal mecánica? Como tercero, ¿en qué medida la herramienta tipo estándar mejora la productividad en una empresa metal mecánica? Y como último punto de problemática es ¿en qué medida las herramientas Lean Manufacturing reducen el costo de fabricación en una empresa metal mecánica? En cuanto a los objetivos, están relacionados a la problemática, que es, por ejemplo, el objetivo central que vamos a ver, mejorar la productividad en una empresa metal mecánica aplicando herramientas Lean Manufacturing. Esta es mi matriz de consistencia, en el cual vemos un alineamiento del problema, objetivo e hipótesis. Acá ya podemos ver las hipótesis planteadas que vamos a nosotros luego en la investigación, en la parte final, a contrastarlas. Las variables, como esta es una investigación explicativa, existen variables dependientes e independientes. Como tenemos variables independientes, las herramientas Lean Manufacturing, y como dependientes, productividad y costo de fabricación. Nuestra población de la investigación está en los datos de productividad y procesos del área
de producción de esta empresa, y como muestra están los procesos de corte y pulido granalla, que son los procesos que nosotros vamos a hacer la investigación. Resultados y discusiones. Aquí ya pasamos a la parte de la investigación propia, que es la descripción de la empresa. Como punto inicial, ¿qué productos? Estos son los 3 productos con mayor demanda que tiene esta empresa, que son carpas de campo estándar, carpas iglú, biombos, que son orientados, trabajados para clientes que están en las minas, empresas mineras, como Cerro Verde, Las Bambas, Chinalco, son sus clientes principales de esta empresa. Como proceso productivo que nos va a servir para el análisis, son procesos de corte, de soldadura, granalla y de pintura. Estos son los puntos iniciales que nos va a llevar al análisis. Como primer punto de diagnóstico es la productividad. Esta investigación parte de abril hasta septiembre del 2021, en el cual nosotros tenemos la productividad de ese año, de la muestra de abril hasta septiembre, en toneladas soles. Como vemos en la gráfica, la productividad ha ido cayendo, subiendo, y tenemos como una productividad promedio de toda esa muestra de 0.26 toneladas soles. Como otro punto están los costos de manufactura, que son datos propios de la empresa, en el cual tenemos estos puntos que son de abril hasta septiembre del 2021, con unos costos promedio de 14.843 soles por semana. Como otro punto de análisis, en la parte del diagnóstico, tenemos el BCM actual. Este BCM está construido a nivel de entrega diaria y de planificación y abastecimiento semanal. En este punto tenemos los clientes que nos dan órdenes de compras diarios. Nosotros hacemos nuestro planeamiento y control de la producción, hacemos órdenes de compras semanales, nuestros proveedores nos abastecen semanales, en el cual manejamos este nivel de inventario, pasamos a los procesos de acuerdo al programa semanal, que viene a ser corte, soldadura, granalla, pintura y finalmente embalado. Aquí podemos observar varios puntos. Como primero, el tiempo de ciclo en cuanto a corte es 1 hora por tonelada de procesamiento, pero el punto más resaltante aquí es el cuello de botella, que nos está dando lo que es pintura. Además, tenemos como segundo punto de tráfico aquí como el 1.2 horas toneladas, que es granalla. Y otro punto como tercero es el área de corte, que son básicamente lo inicial que tomábamos para hacer esta investigación y poder recabar mayor problemática que se pueda encontrar en la empresa. Y tenemos las diferentes causas que se encontró en cuanto a la baja productividad de esta empresa, que están orientadas a esas áreas. He utilizado un diagrama de Ishikawa para poder darle un orden a esto de acuerdo a los 5 factores. Y tenemos aquí, por ejemplo, en máquina, productos defectuosos, lo origina, falta de limpieza en las máquinas, retraso en la corrección de las fallas de producto, y así para cada factor. Una vez hecho esta esquematización, se ha hecho un diagrama de Pareto para poder evaluar el grado donde se centra mayor la causalidad, que viene a ser estas 5 causas, llamémoslas principales. Tenemos la inadecuada orden y limpieza, la falta de procesamiento de limpieza en la zona de trabajo, tiempos no estandarizados, falta de organización en el área, retrasos en la corrección de fallas en los productos, que son los puntos en el cual se ha basado la investigación para darle solución. Por ende, se plantea para el área de corte la 5S, para el área de granalla, Andon, y para el pintura, tiempo estándar.
Luego de presentar las herramientas que van a ser incorporadas en cada área, se procede a su implementación. Comenzamos con las 5S. En las 5S tenemos un diagnóstico inicial en la cual vemos los 5 pilares en cuanto a disciplina, clasificar, orden, limpieza y estandarización. Una vez que tenemos el diagnóstico inicial, para poder partir a la implementación, generamos un programa de implementación, en el cual tenemos las fechas de inicio de cada fase, previamente con la capacitación al personal sobre esta metodología, esta herramienta. La implementación empieza desde el 21 de octubre y acaba el 21 de noviembre, como podemos ver aquí en la parte final. Esto es las fases que encontramos, el escenario que encontramos en cada fase, como por ejemplo en la primera S, encontramos desorden, encontramos cosas innecesarias en el área y para ello utilizamos la tarjeta roja. Luego en el segundo punto, como la segunda S, comenzábamos a ordenar. Esto es lo que comenzamos a encontrar luego de clasificar. Finalmente hicimos lo que es la limpieza, encontrando estas zonas, focos de suciedad. Como punto número 4, para poder reforzar lo que es la estandarización, implementamos las lecciones únicas de un punto, los famosos loop, que nos ayudan a poder contribuir a mejoras que puedan dar el personal que está inmerso en el área. Como punto como factor quinto de esta implementación de las 5S está lo que es la disciplina. Para ello generamos hojas de auditoría que se van a hacer de manera mensual en estos primeros meses después post implementación. Y aquí está la estructura. Además se estableció políticas para poder reforzar estas 5S. Como otro punto de implementación está el ANDO. Para poder seguir el esquema de implementación del ANDO, se toma como referencia estas etapas que aquí, como vemos, se ha extraído de esta tesis y consta de 8 etapas, las cuales se ha tomado como referencia para la implementación en el área. En la etapa número 1 se capacita al personal. En la etapa número 2 se limita el alcance donde se va a implementar el ANDO, que es en el área de Granaya. Luego, en la etapa número 3, redactar los objetivos que va a tener este ANDO, que poder reducir el tema de los paros. En la etapa número 4, ya vamos aquí a lo que es poder establecer qué es lo que ocurre como paro en la línea de producción, que son en el área de proceso, área de granallado, tenemos situaciones anormales, situaciones que no se deberían presentar, como por ejemplo máquinas averiadas, ausencia de materiales, esperas por cambio de producto, salida de productos defectuosos, que son los 4 puntos, de acuerdo a las preguntas que se le hicieron a los supervisores, que son los que tienen mayor frecuencia. De acuerdo a ello, se utiliza una señalización de acuerdo a colores, como tenemos máquinas averiadas, que es el rojo, que es lo más grave, productos defectuosos, falta de material, esperas por cambio de producto, blanco para final de la lista de producción y no luz, proceso de esperado normalmente. Aquí tenemos la etapa 6, que es una especie de que no se logra implementar, pero que se propone para poder hacer una mejor acabado de la implementación. Aquí tenemos este esquema que se implementa en las máquinas con una bocina para poder alertar al personal de estas fallas. Como etapa número 7 comenzamos a cuantificar. Tenemos máquinas averiadas, productos defectuosos, tenemos el número de veces que ocurre, el tiempo de cada uno de ellos, que es el total, y el tiempo promedio de respuesta que inicialmente se tiene. Para problemas de este tipo, recién se interviene en 8 minutos. Para productos defectuosos, 9 minutos, 7, 9 minutos respectivamente. Como punto número 8, se comienza a establecer los indicadores
o mejor dicho, la situación que presentamos en el punto 7, ya de una manera visual para todo el personal. Aquí tenemos lo que es el tiempo estándar como último punto de implementación. Para esto se utiliza un diagrama de análisis de operaciones, en el cual comenzamos a describir los elementos de este proceso, los clasificamos y aquí tenemos el resumen de todo ello. Luego comenzamos a la aplicación, al cálculo del tiempo estándar de cada elemento. Calculamos las observaciones que se pueden encontrar en la hoja de cronometraje en el índice y tenemos el tiempo promedio de cada uno de ellos. Se hace una calificación de la evaluación por el método de Westinghouse y se calcula el tiempo normal por la multiplicidad de estos dos. Luego se calcula el suplemento de acuerdo a los criterios que se ha puesto en la tesis, en la investigación, y finalmente se hace el cálculo del tiempo estándar. El tiempo estándar del proceso es 33.3 minutos. Como punto siguiente están los resultados. Esto es el después, el antes y el después, luego de la implementación en el área de corte. Luego están las 3S, el antes y el después. Y también tenemos lo que es las evaluaciones hechas en el periodo 1, 2 y 3. Los puntajes correspondientes. Y tenemos también aquí de una manera resumida. Luego este es el Andon, que se mejoró considerablemente en algunos puntos en cuanto a la respuesta de las diferentes situaciones anormales que se presentan en el área. En el periodo número 3 que se evaluó en septiembre, se comenzó a disminuir lo que es la falta de materiales, un menor tiempo en respuesta, al igual como máquina averiada, producto defectuoso y espera por cambio de producto, dando un resultado hasta el 2022 de una disminución del 33 minutos a 21 minutos, una reducción de casi más del 10%. Estos son los resultados de productividad del 2021-2022 comparados. Tenemos una productividad promedio. Como ven, la productividad inicial era de 0,26, ahora es 0,33 toneladas por soles. Y en cuanto a costos, vemos la gráfica comparativa en el cual el costo promedio es de 14.074, una reducción de casi el 5% en comparación del inicial. Este es el BCM futuro, podríamos decir final, futuro, de cómo quedaría luego de las implementaciones tomadas. Como resultado tenemos el área de corte con un tiempo de ciclo de 0,8, de 0,9, de 1,10 para granalla, y de pintura, que era el crítico, disminuyó a 1,50, con un lead time final de 10 días para poder atender. Inicialmente era de 19 días. El tiempo de valor agregado es de 0,63. Ahora ya pasamos a lo que es el tema de la hipótesis. Lo primero es poder ver, comparar las hipótesis iniciales, que eran poder los datos del 2021 si presentan normalidad o no, y los del dato de 2022 si presentan normalidad o no. Como vemos, el p-valor es mayor al 0.05, tanto en 2021 como 2022. Podemos decir que estos datos presentan normalidad. Ahora comenzamos a ver el tema de la hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna, en la cual hipótesis nula, las herramientas Lean Manufacturing no logran mejorar la productividad de una empresa metal mecánica, y la alterna, que sí logra mejorar la productividad de una empresa metal mecánica. Al hacer las pruebas por ANOVA, por un factor, encontramos que el valor F nos sale 45.28, que es superior al p-valor, lo cual da como conclusión de que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que quiere decir que la propuesta de utilizar herramientas Lean Manufacturing sí logra mejorar la productividad en una empresa metal mecánica.
Como conclusión, se logra una mejora en la estandarización de los tiempos que no estaban estandarizados en el proceso de pintura por la implementación del tiempo estándar, repercutiendo el tiempo de procesamiento llegando a procesar realmente 1 tonelada en unos 50 horas. Esto llegando a afectar el trabajo que origina el cuello de botella en el flujo de trabajo. Como otro punto de conclusión, las diferentes causas que ocasionaban una baja productividad en el área de producción en la empresa en estudio se vieron afectados con la implementación de las 5S, como vimos en esta prueba, en estos datos recopilados de la productividad, y también con la contrastación de la hipótesis, que se logra mejorar, se logra un impacto en una mejora de 0,26 a 0,33 toneladas por soles, dando resultados significativos en el incremento de la productividad. Como puntos finales, la implementación de la herramienta Lean Manufacturing ha logrado una reducción de los costos de fabricación, reflejando una disminución de hasta el 6%, que equivale a un ahorro de 20.000 soles anuales en total. Se realizó una prueba de hipótesis utilizando el análisis de varianza, tomando un solo factor, como los mencioné, haciendo el valor de Fisher, que es 45.28, que es mayor al p-valor, dando como anular la hipótesis nula y aceptando la alterna. La mejora de la productividad impacta directamente en la eficiencia del área y ayuda al lead time, como vimos, una disminución, que es lo adecuado de esto. Obteniendo un tiempo inicial de 19 días, se logró reducir a 10 días, con un tiempo de valor de 0,7 inicial a 0,63 días. Como recomendación, parte final, se recomienda insertar un programa de capacitación diario, que es lo que no se ha hecho, para la importancia de las 5S como punto de mejora del mismo. Asimismo, tocar los diferentes indicadores visuales implementándose en el proceso de granalla. La importancia de la estandarización en el trabajo y evitar con ello la improvisación por parte del personal. Como punto número 2, para poder reforzar la conservación de la aplicación del tiempo estándar, es recomendable insertar manuales, procedimientos e instructivos en el área que se ha hecho la implementación. Se recomienda la búsqueda de más causas que originan la baja productividad en el área, debido a que en el presente trabajo de investigación solo se tomó las más relevantes. Listo, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, señor bachiller José Andrés Bravo. Ahora vamos a dar continuidad con el rol de preguntas. Le pediría al ingeniero magíster Joel Zambrano formule las preguntas que crea conveniente. Ok, buenas tardes con todos. Bueno, la pregunta número 1 sería, por ejemplo, ¿dónde se aplicó el Andon y en qué proceso? ¿En dónde? En el proceso de granalla. Granalla nada más se Sí, aplicó. solo en granalla. Como vimos en el BCM, yo muestro acá, por ejemplo, en donde se implementa, por ejemplo, granalla, pintura en tiempo estándar y corte en la 5S. Solo en esos procesos se implementa. Ok, pero ¿cuál fue la función del Andon? ¿Cuál fue la función? ¿Qué es lo que hacía el Andon ahí, en granalla y en lo que es pintura, por ejemplo? Lo que pasa es que en granalla se tenían diferentes paradas en el proceso por situaciones anormales, en el cual la subsanación, la respuesta para solucionar el problema se tenía mucho, ¿no?, en respuesta. Por ello el Andon aportó para poder reducir ese tiempo. Como vemos aquí, en la parte de resultados, inicialmente el tiempo de respuesta para que la máquina se pare era 8 minutos. En el periodo 1 se mantiene, pero en el periodo 7, con estas señalizaciones que es propio del Andon, se logra reducir. Al igual como productos defectuosos, falta de material, espera por cambio de producto. ¿Sí? Ya, pero ¿cuál era la función en sí de que el Andon, digamos, aportaba a que la producción continuara? O sea, ¿por qué, digamos, se implementó en sí el Andon en granalla, ¿no? Claro. ¿Por qué en sí? ¿Qué era lo que, digamos, específicamente hacía el Andon ahí? Poder
poder ayudar, como vemos aquí en la imagen, poder, de acuerdo a esta señalización, porque Landon es un indicador visual, nos ayuda a poder mostrar la situación anormal que está ocurriendo en el proceso. Si el proceso está operando normalmente, no hay luz. Si el proceso presenta una luz roja en la máquina, es porque la máquina está averiada. Si comienza a presentar un color azul, es porque el producto está defectuoso. Eso ayuda a que el personal pueda intervenirlo rápidamente. Claro, eso ya lo sé, pero en sí, ¿cuál era la función de Landon en el proceso de granalla? ¿Cuál era la función de Landon para que, digamos, ayudara a mejorar la producción? Mantener el flujo constante de la producción. Eso no es la respuesta. Yo le explico, yo soy técnico en metalmecánica también. Soy técnico matricero y técnico en mecánica de producción. Llevo trabajando en metalmecánica 20 años aproximadamente, hasta ahora. Mira, lo que pasa es que también la granalla tiene esas bolitas, ¿cierto? Y esas bolitas en algún momento se van a acabar por el mismo trabajo. Entonces, ahí donde puede trabajar tu Landon, ahí podría trabajar. Yo he visto bastante Landon en alta producción, por ejemplo, también donde he trabajado en lo que es PET, botellas. Cuando, por ejemplo, ya no hay material en la tolva, ahí suena el Landon, todo el mundo en la empresa se entera que no hay material ahí en esa máquina. Ahí es donde, por ejemplo, se aplica. En el caso tuyo, yo supongo que cuando faltan las bolitas, ahí es donde el Landon va a ayudar a que la producción se mantenga, bueno. Entonces, eso es lo que yo quería esperar de ti. Ok. Ahora, quería preguntarte también, ¿qué empresa es? Porque también estaba revisando tu trabajo en la mañana y no sé qué empresa es, para más o menos también formularte la siguiente pregunta. Esta empresa, como era como punto de recomendación, lo que pasa es que ya se rompió un vínculo con la empresa, mi persona, y como los datos yo lo había registrado, se tomó la opción de no poner el nombre, sino empresa metalmecánica, así de forma general. La empresa se llama Suminersap, es una empresa que queda en el centro de Lima, que distribuye, como vimos, a diferentes empresas con productos inífugos. Entonces, ¿es una empresa pequeña, digamos, o mediana? Mediana, ya Ok, tiene 20 años en el mercado. 20 años. Ujú. Ya, ahí va la pregunta entonces. En la exposición, me pareció escuchar que demoraron creo que un mes en implementar las 5 S. ¿Cuánto tiempo demoraron en sí en implementar las 5 S en la empresa? El- ¿Implementaron todas las S? ¿En qué S se quedaron, por ejemplo? Esa sería la pregunta también. Por ejemplo, la primera S se logró, la segunda y la tercera sí se lograron. Las tres primeras S sí se han implementado en todo el mes. Lo que sí queda, como vimos aquí en los datos, se ha hecho evaluaciones post la implementación en la parte de resultados. Acá, ahí está. Nosotros logramos implementar todo. Logramos la cuarta y la quinta y se hizo de acuerdo al formato de auditoría poder evaluar cada punto de las 5S. Por eso acá tenemos que la parte de clasificar solo se logró un 43%. En el periodo 2, que fue en junio del 2022, solo se logró el 50% de cumplimiento. Y en el periodo 3 comenzó a aumentar a un 58%. Por eso que en recomendaciones quizás faltó reforzar más esto y pido que se dé charlas de manera continua, como por ejemplo temas de las 5S, temas de contribuciones, para mejorar esto. Claro, pero la pregunta en sí era ¿en cuánto tiempo? Yo le digo porque yo trabajo todavía en Senati, en la Escuela de Electrotecnia, y nosotros nos quedamos en la segunda S, y eso que se invirtió un año y medio todavía se invirtió, y nos quedamos en la segunda S, y ahí nomás se quedó, ¿no? Por eso yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo se demoraron en implementar las 5 S? ¿Llegaron a implementar todas las 5 S? ¿En qué se quedaron? ¿Cuánto tiempo demoró todo ello? No, Esa es la pregunta. sí, como le digo, se hizo un programa y se cumplió cada punto y se vio, como vemos, esto es un proceso de mejora continua. Se logró implementar las tres primeras S, la cuarta y la quinta, en todo el mes que se había planteado. Es un trabajo arduo, un trabajo comprometido. Tampoco no estamos hablando de un área enorme.
Es un área considerable, ¿no? Tampoco no es una empresa grande y el personal son unos 12 trabajadores, así que se puede manejar esto. Con las capacitaciones que se dio inicialmente se logró comprometer bastante el personal. Pero en sí, el tiempo, ¿cuánto fue para ir terminando allá en mi caso? Un mes, un mes. Un mes llegaron a implementar las 5 S. Sí. Bastante, muy poco, la verdad. Pero bueno, voy a pasar al presidente. Ok, muchas gracias, Magíster Joel Zambrano. Vamos a continuar con el rol de preguntas. Le voy a pedir ahora al ingeniero Gustavo Montoya, por favor, que formule las preguntas que crea conveniente. Muchas gracias, señor presidente. A ver, señor, vamos a preguntas teóricas. Claro, sí. ¿En qué S se puede visualizar la implementación de la administración visual? ¿En qué S? De las 5, ¿en cuál S se implementa la administración visual? En la tercera S. ¿Por qué? Porque usamos señalizaciones, demarcaciones en los lugares que ya están ordenados. ¿No es en la segunda? Ah, perdón, el ordenamiento, tiene razón, Ah, ordenamiento. sí, es el ordenamiento. Claro, la tercera es limpieza. Tiene Casi razón. es correcto. Exacto. Ujú. La frase, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿en cuál S se implementa? ¿En cuál S se Ese aplica? es clasificar. Clasificar, ok. Y la última pregunta, observo que has colocado en tu lead time, has colocado 17 días, me parece, ¿no? 17 días o 19 días. 19 días y has reducido a 10 días de lead time, ¿no? De 19, que fue el inicial, Claro, 19. llegaste a 10 días en la implementación. Explícanos cómo lograste esa reducción de 9 días de forma práctica. Esto ha sido afectado por las herramientas. Lo que pasa es que en pintura se comenzó a poder esquematizar correctamente con el tiempo estándar los elementos y los tiempos correctos para el proceso de lo que es pintura, lo cual un ordenamiento mejor al área para poder hacer la implementación del tiempo estándar llevó a 1.50 horas, que inicialmente era 1.70, lo cual no significa que procesamos más a menor tiempo. Luego el Andon igual impactó, inicialmente lo redujo a 1.10 horas por toneladas, lo que inicialmente era 1.20. Y acá también de 1 lo redujo a 0.8 horas por tonelada, de que era 1 a 0.8. Entonces yo considero que la reducción, como vemos luego en la investigación, es una suma de varios puntos que se ha hecho, como es la implementación del tiempo estándar, ANDO y 5S, lo cual repercutió de 19 a 10 días. Ok, no más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Le voy a pedir al señor asesor, doctor Julio Salas, si desea, libremente, si tiene alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Pero normalmente el asesor no pregunta. El asesor felicita al pupilo por la presentación de su tesis. Antes, hace tiempo atrás, como asesor, y comenzaba a preguntar. Y me dice, pero tú no eres el asesor, entonces ¿por qué preguntas? ¿No? Entonces, exactamente. Entonces, el tema es muy interesante, es un tema de productividad de una empresa. Ahora, generalmente, las empresas no autorizan que se coloque su nombre, ¿no? Que se les identifique. Por eso es que acá figura como una empresa metalmecánica. O sea, está indicando de qué tipo de empresa se trata, ¿no es cierto? Y por la descripción, por ejemplo, de los productos, de las áreas, entonces uno tiene la idea que se trata, pues, de qué tipo de empresa, ¿no? Creo que habría que solicitar una autorización expresa de la empresa para poder colocar su nombre. Sí. Y generalmente las empresas no dejan que se ponga el nombre, ¿no? Entonces,
Yo nuevamente felicitar por la culminación de la tesis y por la sustentación de ahora. Y tener en cuenta las aclaraciones que hace el jurado. Justo de eso se trata, ¿no? Por eso es que el jurado pregunta, pues, ¿no? Y ahí también los aportes del jurado que permiten aclarar algunos conceptos que de repente le necesita reforzar algo. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Salas. Bueno, a mí me toca también como presidente, en este caso. Primera pregunta, señor Bravo. ¿Usted se ha trazado metas para cada problema específico? ¿Y cuánto porcentaje de lo que usted se trazó se logró? Claro, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a la parte inicial para poder explicar mejor. Aquí tenemos los objetivos, ¿sí? Que son propiamente las metas de esta investigación. Determinar en qué medida la herramienta 5S mejora la productividad en una empresa. Determinar en qué medida la herramienta ANDO mejora la productividad, en qué medida la... Entonces, si nosotros vemos, hay una mejoría en cada punto de esta herramienta que han impactado de manera indirecta a lo que es la productividad de la empresa. Perdón que le corte. No estoy hablando de objetivos. El objetivo es yo quiero mejorar, yo quiero bajar, yo quiero aumentar la productividad. Cuando uno habla de metas, yo estoy diciendo la productividad era 80% y mi meta es llegar a 85%. El coste de producción era 10 por tonelada y ahora lo quiero bajar a 8. Ahí ya estás hablando de metas relacionadas al tiempo. Me refería específicamente a eso. Por ejemplo, la productividad inicial era 0.26. Se logró aumentar a 0.33. Un aumento del 10%. Ya, ¿ese aumento del 10% está de acuerdo a su meta o no? Lo que se busca es llegar a un 15%, pero se tuvo un incremento. Entonces, por ello ¿A qué se debe que usted no haya llegado a la meta? Se recomienda, como vemos en las recomendaciones, una mayor intensificación en cada herramienta implementada en las áreas. Se puede deber al poco tiempo de la implementación y también al corto tiempo que hemos estado post la implementación tomando los datos. Ya, ok. Se puede tener un mayor tiempo para ver el efecto. Segunda pregunta, está relacionado con el tiempo estándar. Y dicho sea de paso, es un objetivo también, es un problema secundario, ¿no? El tercero. Y ahí usted dice literalmente en qué medida la herramienta tiempo estándar mejora la productividad. Yo tenía entendido, bachiller, que el tiempo estándar no le mueve el puntero a nadie, porque es un cálculo de un tiempo. ¿Cómo es que usted puede poner mejora la productividad con el tiempo estándar? Cuando nosotros sabemos en ingeniería industrial, por lo menos, que el tiempo estándar es una herramienta de análisis para poder hacer balance en línea, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es que se consideró, de qué manera el tiempo estándar influenció en la productividad? El tiempo estándar. Claro. Dentro del sistema Lean Manufacturing, uno de los requisitos para poder seguir y poder impactar de lo que se buscó inicialmente con este sistema era la productividad. Sí. Entonces, para poder implementar el sistema Lean Manufacturing se necesita bases, como lo es la 5S, como lo es la determinación del tiempo estándar y seguir un proceso de mejora continua. Yo considero que el tiempo estándar ayudó a poder sincerar los tiempos y poder realizar un mejor cálculo de la programación de la producción, en el cual podríamos partir como un punto inicial para poder hacer un balance en línea, como usted lo menciona, para poder hacer más implementaciones. Pero perdón, ¿no sería con propiedad estandarización del trabajo antes que tiempo estándar? Porque el tiempo estándar, si se da cuenta usted, es algo que uno calcula. Tiempo normal, tiempo suplementario, tiempo estándar. Ese hecho que es pasivo no mejora nada. Pero en cambio, si digo estandarización del trabajo, eso sí, es algo concreto porque yo tengo que hacer. Es una observación importante que me gustaría que usted lo tome en cuenta con su asesor. Después yendo al 5S. 5S es la base del Lean Manufacturing.
Y 5S, usted sabe que es ordenar, limpiar. ¿De qué manera el 5S contribuye al incremento de la productividad? Sabiendo que es solamente ordenar, limpiar, disciplinar, etc. Las 5S apunta a lo que es la eficiencia, que impacta en la productividad. Cuando hablamos de eficiencia es la utilización adecuada de los recursos de la empresa. Entonces, las 5S lo que hace es, aparte de la disciplina que genera en los trabajadores, es un mejor uso de los recursos que se disponen en el área, teniendo en cuenta de las cosas que se deben usar, en cuánto es la medida y en qué sacar que no se utiliza. Pero en este caso, las 5S, ¿de qué manera pueden aumentar la productividad? Mejor dicho, para su caso, para su tesis, ¿cuánto por ciento aumentó la productividad atribuida a la implementación de las 5S? No, ese cálculo no se ha hecho directamente, por ejemplo. Pero mire, si usted está colocando como problema secundario y consecuentemente en la hipótesis secundaria número 3, usted tendría que haber demostrado que las 5S ha tenido que haber validado cómo es que las 5S aumentan la productividad. Literalmente aquí dice, ¿no? Las 5S aumentan la productividad de la empresa metalmecánica. Por eso es que le estoy preguntando. Ha tenido que demostrar, así como 5S, el tiempo estándar, aplicando el tiempo estándar, la productividad fue de 70 a 75. Aplicando 5S, ¿no cree usted pertinente lo que le estoy observando? Sí, todo es válido. Es válido la desegregación de cada herramienta, cuánto en porcentaje podría implementar directamente en la Por productividad. eso es que justamente uno coloca objetivos secundarios e hipótesis secundarias para ser susceptibles de validación. Otra pregunta relacionada a 5S. ¿Cómo usted afirma que un mes va a implementar 5S? Yo le digo por conocimiento de causa. Yo hice un curso con japoneses y el Ministerio de Producción, y después como condición nos pidieron aplicar 5S en 3 empresas. Yo apliqué las 5S en 3 empresas y mínimo me demoré 6 meses en cada empresa. ¿Cómo es que usted consiguió aplicar las 5S en un mes? ¿Puede explicarme esa magia? Lo que pasa es que aquí para la implementación de las 5S es una delimitación muy detallada. Yo no hago de todos los procesos. Yo hago solamente de un proceso que es lo que granalla, lo que es corte, específicamente, que no tiene tanta extensión y se puede avanzar rápidamente con las 5S. Pero usted sabe que al implementar, por ejemplo, 5S, si lo dicen los autores del libro, lo dicen los autores del Lean Manufacturing, que este es un negocio de cultura organizacional. Y la cultura organizacional, señor Bravo, no se consigue de la noche a la mañana. Es igual que cómo aumentar la motivación o el clima laboral, cómo va a ordenar y disciplinar en un mes. Es prácticamente imposible según mi punto de vista, porque es parte de la cultura y a la gente no puede cambiar su forma de trabajar en un mes. Yo nunca he visto eso. Por eso normalmente le digo, en la experiencia que tengo de aplicación de Lean Manufacturing mínimo me demoré 6 meses. Entonces me gustaría saber cómo lo hizo en un mes. A ver, para poder entender un poco el contexto de la investigación, se hace la implementación de cada fase en este proceso de corte, en el cual podríamos decir que se ha cumplido con todos los puntos de acuerdo al programa. Pero no quiere decir que ya la implementación queda ahí. Por eso que hay recomendaciones. Y yo en las recomendaciones pongo que se debería reforzar más, porque todavía no hay un avance. O sea que es un avance de implementación. Es que para poder entender, se cumple cada fase. La primera fase, la segunda fase, la tercera y la cuarta. Es decir, yo, por ejemplo, con los muchachos, a ver, vamos a clasificar, vamos a usar las tarjetas. 1 día, 2 días. Luego hacemos lo que es el ordenamiento. Comenzamos a demarcar. Nos toma 2, 3 días, 4 días. Luego comenzamos a hacer el tema de la limpieza, una limpieza general de todos, participando con la jefatura, participando con el investigador. Luego se comienza a implementar lo que es el formato de loop,
que es el punto que nos va a ayudar a seguir un proceso de mejora continua, porque la auditoría de las 5S nos va a ayudar a ver qué estamos fallando. Entonces, si la implementación no funcionó en la primera S, entonces con la auditoría se va a detectar y se va a hacer acciones correctivas para poder seguir mejorando. Respecto a auditoría, puede ir a su gráfico de lo que se llama, este gráfico, la araña, que es el radar, se llama eso. Ah, el radar. Sí, En el primer punto. ese. Ese es acá el está. radar. Ese radar, señor Bravo, primera vez que lo veo tan grande. Normalmente cuando uno hace la primera auditoría, ese radar es bien chiquito, porque ninguna empresa es organizada, disciplinada, limpia, etcétera. Entonces, normalmente en la experiencia que yo tengo en 3 empresas que yo tuve, ese radar es chiquito y menos de 20%, no llega ni al 10%. ¿Cómo es que usted llegó a más de 20% sabiendo que usted hizo una auditoría inopinada? A ver, acá se hizo una evaluación, se tiene en el índice los resultados que se encontró. Y entonces se encontró que en cuanto a clasificar, se tiene un 25%, 21% solo de cumplimiento de todos los puntos de clasificar. En cuanto a ordenar, solo se tiene un 25%. Entonces, hay una gran brecha por mejorar. No es que, es decir, los muchachos de manera empírica saben un poco de lo que es ordenar, pero no lo tienen como una metodología implementada. Como les digo, el área que se ha tomado es pequeña, tiene pocos trabajadores. Entonces, se ha encontrado esto de manera inicial. Luego se ha hecho la implementación y esto ha crecido de manera... Entonces, el área que usted ha implementado es un piloto, porque yo tengo entendido que el 5S usted aplica en 3 áreas. No, en una... Primero, producción. Segundo, almacenes. Y tercero, parte administrativa. Entonces, por lo que usted está explicando, entonces usted encontró una subárea del área de producción. ¿Me equivoco? Exacto, Bueno, eso es un piloto, entonces, claro. consecuentemente. Ujú. Última pregunta. Usted no mencionó nada sobre capacitación de personal. Y la capacitación y el involucramiento de la gerencia general es punto crítico de éxito. Se hizo capacitación y se hizo involucramiento de la gerencia general y las gerencias de primera línea. De manera inicial, sí. Ellos autorizaron para poder capacitar al No, personal. una cosa es autorizar y otra cosa es involucrarse. Ahí está un punto en el cual se podría agregar a la recomendación una mayor participación, porque ellos estuvieron en la parte de clasificar, viendo todo el desorden, todas las cosas innecesarias, pero no estuvieron en la parte de lo que es, por ejemplo... ¿Sabe por qué le digo? Los japoneses dicen textualmente, si no se involucra la alta gerencia y la gerencia intermedia, no funciona ninguna mejora de proceso. Ujú. No funciona. Entonces requiere involucramiento ejecutivo. Bueno, terminé con mi parte. Discúlpeme usted que ha sido medio extenso, No, no se pero a mí el tema de la ingeniería industrial no solamente me gusta, sino me encanta. apasiona. Sí. Bueno, ahora le voy a pedir, por favor, que si se pueden retirar un momento para deliberar sobre las calificaciones.
con el proceso de exposición, de sustentación. Luego de la exposición absuelta a las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido considerado como aprobado, con la calificación de 15, que está en la categoría de bueno. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de magíster en gestión de operaciones y servicios logísticos al bachiller Andrés Bravo Fernández. En señal de conformidad, siendo las 15:45, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Mis felicitaciones de mi parte, de parte de la facultad, sinceras felicitaciones por ese logro obtenido, que ciertamente estoy de acuerdo con el doctor Salas, es producto de su esfuerzo, y no de un día ni dos, sino de bastante tiempo. Lo importante es que usted ha iniciado el proceso y lo ha terminado. Felicitaciones y felicitaciones a su familia también. Bueno, vamos a proseguir. Acérquese un poco más, levante la mano derecha, por favor, y la mano izquierda, si usted es cristiano, en la Biblia. Vamos a hacer la juramentación. Juramentación. Juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de magíster con el criterio de justicia, eficiencia, desenvolverse con los valores y principios profesionales y poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Si así lo hicieres, Dios, la patria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Ingeniería Industrial os lo premien. En caso contrario, os lo demanden. Muchas gracias. Mis sinceras felicitaciones.